representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Bienvenidos amigos de Conexión 750, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Dedicamos programa especial a hablar acerca de la crisis en el sector salud de nuestro país, tratando de hacer un balance de este año 2018. Cerramos con la encuesta de hospitales presentada por médicos en nuestro país, organizaciones no gubernamentales que dan cuenta de una situación que preocupa y mucho. Para que se hagan una idea, hasta 105 horas sin luz pasan los centros de asistencia sanitaria en Venezuela durante una semana. Son algunos de los datos que conocimos, insistimos, cerrando 2018. Para analizar este tema, saludamos en línea telefónica al doctor Gustavo Villasmil, médico, internista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Fue secretario de Salud de Miranda. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un gusto, María Alejandra. Saludos a todos. Pues mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría, doctor, a partir de esta radiografía que, nos ofrece una imagen del sistema de salud que preocupa y quizás de alguna manera explica la primera ayuda de emergencia aprobada por Naciones Unidas cerrando este año, más de 9 millones de dólares para Venezuela. Lo escuchamos. Sí, ayer estuvimos, cosa que por supuesto agradezco de manera pública, atendiendo la invitación que nos hizo la Academia Nacional de Medicina a presentar los resultados, los primeros resultados de esta encuesta que ya está en su quinta edición. Esta vez un poco más elaborada desde el punto de vista metodológico para poder granular, valga decir, mirar un poco más fino en la complejidad, en la interioridad del proceso de atención médica que se lleva a cabo en la red sanitaria pública venezolana. Mi colega y buen amigo, el profesor Castro Méndez, hizo la exposición y básicamente se centró en la primera aproximación, la aproximación macro a la tragedia sanitaria venezolana, porque así debe ser. Así propongo que se le llame. Ya esto no es una crisis, eso es una catástrofe. Se centró nuestro primer análisis, esto ya luego se afinará más, como he dicho, en carencias elementales que explican la creciente inoperatividad de nuestra ya insuficiente red de hospitales públicos, el tema de la luz, de la energía eléctrica, el tema del agua potable, el problema de la seguridad, que es fundamental porque se convierten en sitios inseguros los hospitales, incluso para los propios enfermos. Y el problema de la virtual ya desaparición de los apoyos tecnológicos mínimos que se requieren para la idónea atención de un enfermo. Voy a decir, a la pregunta, ¿usted puede realizar un hemograma, un examen de sangre elemental que se pide para casi cualquier cosa, en cualquier especialidad en un hospital público? Casi la mitad eso no es posible. Y eso habla ya de una manera inequívoca, números en mano, de el virtual desplome de la operación de nuestros servicios de salud en virtud de la caída de 4 de los factores o de las funciones técnicas básicas que le soportan, a saber, el deterioro de su infraestructura, de sus plantas físicas, quiero decir. En segundo, puesto de manifiesto por faltas de luz, de agua, etcétera, etcétera. Número 2, el deterioro, la virtual desaparición de las tecnologías de apoyo que se requieren para el diagnóstico y tratamiento, léase laboratorio, servicios de imagenología, en más de un 95% de los tomógrafos y resonadores no sirven en Venezuela. Número 3, la virtual desaparición de la logística de suministro
y la logística confiable, valga decir, la institucionalización del no hay. Falta, cité 4 factores, falta uno, que es el único que esa encuesta revela que está allí. Y qué bueno, qué orgullo poderlo decir, María Alejandra. No se termina de venir abajo el edificio, el otrora edificio de lo que fue la sanidad pública venezolana. Porque el cuarto elemento, que es el último y no es casualmente el que cito, que es el recurso humano, ergo, médicos, enfermeras, los que hacemos vida allí, hemos decidido que no nos vamos a ir. Y no nos vamos a ir, se lo mando a decir, mensaje García, a quien le quepa. No nos vamos a ir, no vamos a entregar esos espacios en los que crecimos y nos formamos y en los que servimos, porque de ser así, unido a la virtual caída de los 3 previos, entonces se convertirían esos edificios en depósitos de seres humanos moribundos. Hasta donde nos llegue la mano, como manda Hipócrates, hasta donde tengamos poder y discernimiento, no lo hemos de permitir. El único factor que aparece como constante, como presente, cualquiera que sea la circunstancia, es el factor humano. Los otros 3, léase, infraestructuras, tecnología y logística, totalmente caídos. Ahí están los números. El Estado venezolano, una vez más, está emplazado en materia de sanidad pública. Ahora, doctor Villamil, a propósito de algunos datos que se dieron a conocer en el marco de esta encuesta de hospitales en nuestro país, se habla de que más del 30% de las camas están inservibles, que más del 40% de los hospitales no tienen capacidad para hacer estudios de laboratorio. 95%, prácticamente la totalidad de los equipos de TAC y resonancia magnética no funcionan. ¿Cómo atender a los pacientes? Y por otra parte, bueno, la responsabilidad del Estado para entender una situación de esta naturaleza. Lo escuchamos. Bueno, la atención que se entrega a los pacientes es precaria, no puede ser de otro modo, porque el estado del arte en la materia impone el acceso a una serie de recursos y de métodos y de medios que no están disponibles, de manera que me preguntas tú, ¿cómo hacemos los diagnósticos de clínicos en neurología o cómo hacemos los diagnósticos clínicos en cardiología? Pues los hacemos, como decimos en el argot hospitalario, a mano pelada, a punta de estetoscopio, inspección, palpación, percusión, auscultación, como nos enseñaron nuestros maestros, porque no podemos pasar al ecograma, no podemos pasar a la tomografía, a la neuroimagen, simplemente porque esos equipos no existen. Bueno, alguien dice, eso es muy poco, eso es nada, eso, bueno, decía, y vuelvo a citar el padre Hipócrates, uno debe ser fiel al juramento que hizo hasta donde tenga poder y discernimiento. Y por eso la competencia, y qué bueno decirlo, porque yo formo médicos de nuestros muchachos que luego van y exitosamente se colocan en el exterior, porque son, como diríamos, unas fieras en materia de diagnóstico clínico, porque la vida los ha llevado a eso, a afinar sus capacidades, sus talentos clínicos en sustitución del aparato que puede tener 2, 3 años inoperativo y más nunca nadie se acordó de él, porque una cosa que dice o que señala la encuesta es que equipo que se deteriora o que se daña es equipo que deja de funcionar y es departamento que se cierra. Eso es, bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque la revolución, ninguna revolución socialista viene a fortalecer la sanidad pública de ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque la revolución socialista se justifica en su fin, que es un fin disque de clase, yo creo que de casta, de nomenclatura, de perpetuarse en el poder. Si en ese interín, si en ese proceso muere, enferma la madre, el padre, el compañero de vida, el hijo del uno u otro venezolano, disculpe, eso ya lo tiene descontado la revolución. Eso no increpa éticamente a los jefes ni de esta ni de ninguna revolución comunista en el mundo. Pero así eso se nos increpa a los venezolanos. Por eso es que yo tiendo la mano y llamo a todo compatriota mío, milite con quien milite y cualquiera que sea el color de la franela que se ponga, pero que esté viviendo o haya vivido el drama del padre, de la madre, del hijo enfermo. Y la listita de vaya y búsqueme esto porque aquí no hay. Yo lo llamo, yo lo convoco con los que pensamos que una sociedad decente no abandona a sus enfermos a su suerte, a operar en pro de un cambio que vuelva a poner el bienestar del venezolano, empezando por su salud, en el centro del interés nacional. Eso no ocurre aquí ahorita. Esa es una bandera en la que cabemos todos, ahí nos podemos arropar todos. En el ánimo del espíritu que, caray, pareciera empezar a circular en estos días
después de la reunión en la aula magna, yo creo que los sanitarios, ojalá y pueda estar ahí en un puesto de preferencia, porque la angustia, la cara de angustia, el gesto de desasosiego de María Alejandra, y desde ese ánimo, bueno, se ofrece esta reflexión para que el país, la ciudadanía, la asuma y la haga propia. Seguiremos haciendo, en las semanas que vienen, vamos a seguir generando y ofreciendo reportes que indagarán más y más sobre el drama sanitario venezolano. Doctor, vamos a hacer una pausa para ir a la policía. Yo le preguntaba acerca de la responsabilidad, porque, bueno, lo que usted narra, lo que refleja este informe y lo que nos toca comentar prácticamente a diario, raya, y lo hemos dicho, delito de lesa humanidad, y tiene que ver con esto de la imposición intencional de condiciones de vida que incluyen la privación de acceso a alimentos y medicinas. Y yo quisiera ahondar en este tema porque la pregunta que yo le dejaría antes de ir a publicidad es, bueno, ¿no le toca a la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud asumir una posición más firme ante lo que está ocurriendo en nuestro país? Porque al final del día lo que está en juego ciertamente es la salud de los venezolanos, pero también su vida. Le dejo la inquietud, al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la crisis en el sector salud, la emergencia humanitaria de la que llevamos años hablando en Venezuela, que aunque el gobierno todavía no reconoce, bueno, al menos
ya decide, o al menos decidió, cerrando este año, aceptar ayuda humanitaria de emergencia de Naciones Unidas. Yo dejo una inquietud para el doctor Gustavo Villasmil, que nos acompaña vía telefónica, y tiene que ver con la actitud de la comunidad internacional, que sí, que expresa preocupación, que cada vez alza la voz con más fuerza, pero si no, tendría que ser incluso más activa, sobre todo en materia de salud, doctor. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, vivimos en el mundo de eso que los alemanes llamaron en su día la realpolitik. Aquí está el G20 reunido en los grandes poderes económicos del mundo en Buenos Aires. A esta hora yo te aseguro que de lo último que deben estar hablando es qué va a ser de la vida de los enfermos venezolanos. Aquí, con todo el respeto que me merece la Organización Mundial de la Salud, con el muy deteriorado respeto que hoy en día me merece la Organización Panamericana de la Salud, que es distinta, porque la Organización Panamericana de la Salud es anterior a la Organización Mundial de la Salud, surgió mucho antes en el tiempo y por eso tiene cierta autonomía. Un organismo al que respetamos, cuyas publicaciones devorábamos siendo estudiantes y residentes, hoy no es así. ¿Por qué? Porque hemos sentido en 20 años de tragedia sanitaria venezolana, porque esto no empezó el año pasado, que ha habido, digamos, obsecuencia incluso desde el punto de vista político, ideológico, con los desmanes del gobierno. Hay publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud, estudios técnicos sobre barrio adentro, que si un estudiante mío de pregrado me los presenta, yo tengo que reprobarlo. Pero como lo decía la OPS, bueno, eso lo revestía automáticamente de una suerte de halo de excelencia que yo no reconozco. Pero en todo caso, para los que creen que esto es un problema de echarse la visitica allá al DuPont Circle, allá en Washington, donde están la sede de la OPS, el headquarter de la OPS, a ellos digo, este problema nos duele a los venezolanos. La gente que muere de mengo en un hospital público esperando la transfusión, el antibiótico o el estudio que nunca llegó, esos son compatriotas míos. Yo no espero la lágrima de nadie en Washington que se conduela de los padres que entierran a sus hijos y no lo contrario, que es lo que manda la biología, porque no pudieron ser atendidos oportunamente en virtud de las carencias que nuestro estudio, nuestra encuesta haya revelado. Por eso creo, sin desmerecer los esfuerzos que se hacen en el campo, en el tablero internacional, pero sobre todo convocando a una gran fuerza ética que desde lo interno del país llame, convoque, organice y opere políticamente. Aquí no habrá posibilidad alguna para revertir la catástrofe que hoy se cierne sobre los venezolanos y que incluso ya algunos estudiosos han dicho que va a tener su impronta epidemiológica en el tiempo por venir. De modo pues que yo soy muy reservado a la hora de fijar expectativas sobre lo que se haga en el Foro Mundial tal o cual. La gran mesa del poder del mundo está hoy reunida, ahí no entran los venezolanos que yo dejé esta mañana enfermos en mi hospital. Esos son los que me duelen a mí. Y es en su nombre, en el supremo servicio de sus intereses, que yo convoco y me convocan y convocaré siempre a juntar esfuerzos, repito, sin desmerecer las diferencias que se tengan, pero sobre todo en favor de un esfuerzo que creo que desde el punto de vista ético no puede excluir a nadie, porque la tragedia de la enfermedad comprime, aplasta, destruye la estructura de una familia que pone en su centro al ser querido enfermo y encuentra que no tiene opciones. De modo pues que te digo, yo soy bastante reservado en cuanto a las expectativas que se puedan fijar, porque tras el pronunciamiento de tal o cual agencia internacional, los nuestros me duelen es a mí y a nosotros, a los que estamos aquí. Agradezco mucho la palmadita en el hombro y la nota amable de quien esté fuera, pero vamos a estar claros, los que tenemos que accionar en favor de esos venezolanos sufridos somos nosotros mismos. Ahora, saca a colación el tema, doctor, porque cuando se aprobó este Fondo de Emergencia de Naciones Unidas, que consistió en más de $9 millones por primera vez para financiar programas humanitarios en Venezuela, en un país como el nuestro, productor de petróleo, bueno, surgieron toda clase de análisis y conjeturas al respecto, advirtiendo que, bueno, luce muy poco para la dimensión de la tragedia en nuestro país y por otra parte contrasta con la ingente cantidad de recursos que hemos conocido se llevaron
unos cuantos funcionarios producto de la corrupción. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema, es decir, lo que se aprobó cerrando el año 2018, ¿a qué responde que la cifra sea tan pequeña, insisto, tomando en cuenta la magnitud del daño de lo que estamos hablando, y evidentemente un comentario sobre la cantidad de dinero que podría ser invertida en los centros asistenciales en nuestro país? Hablamos de miles de millones de dólares que se han ido producto de la corrupción. Lo escuchamos. Sí, por supuesto, estos son fondos que aprueban pues estos organismos internacionales y que, mire, son, permíteme el término, es el sencillo de la inmensa cantidad de inversiones que requiere el reflotamiento de una sanidad pública deliberadamente hundida. Yo supongo que eso tranquilizará la conciencia de algún burócrata de un organismo internacional que pues le parezca que hizo su buena acción del día porque mandó unos dineros para que le diesen fórmulas lácteas a los niños del hospital de niños, que por esos servicios ya no existen ya prácticamente en ningún hospital del país. Pero nosotros no necesitamos aquí de caridades, necesitamos de grandes cambios en la conducción política del Estado venezolano. Y como nosotros no tenemos armas ni nada de eso, nosotros solamente tenemos la voz de los ciudadanos se activa en el debate político, que supone diálogo, palabra anatemizada aquí por irresponsables que se ve que no tienen a la mamá en un hospital del oeste de Caracas. Política y debate supone deliberación, supone confrontación de puntos de vista, supone esfuerzos por llegar a grandes síntesis que la han de convocar los diferentes problemas que en distintos sectores de la vida nacional se den. Oye, debe ser, la sensatez llama eso, pero no hay derecho para que no se den en torno a la sanidad pública, porque ese que vive y que muere allí y que agoniza allí es un compatriota mío y tuyo. De modo que en ese sentido es que yo pues me atrinchero en esta posición que sí invita a una gran concertación en favor de la salud del venezolano, y no nos sirve con que la Organización Mundial de la Salud, la Naciones Unidas, ponga unos cuantos millones de dólares, que para uno que es un limpio de solemnidad puede resultar el oro y el moro, cuando aquí las inversiones en materia sanitaria hay que cuantificarlas en porcentaje del Producto Bruto, muy similares o muy comparables a los que se han evaporado por la vía de la nomenclatura roja que ha llevado pues sus dineros a Andorra, a Florida, etcétera, etcétera. Ese es el gran debate que hay que dar en Venezuela, porque esa es la inversión que hace falta. Caramba, que se agradezca que manden unos teteros. Bueno, sí, tiene algún, qué feliz, qué afortunado el que le tocó. Lo que pasa es que tenemos un país de 30 millones de habitantes, ojo, y no hemos tocado el drama de la salud de la diáspora, donde tenemos algunas informaciones todavía no sistematizadas, pero que verdaderamente rayan en lo dramático. Bueno, eso no se va a componer con, repito, unos cuantos peniques que ponga una agencia internacional para, favorecer a alguien aquí con un medicamento. No, eso se requiere grandes inversiones que, por supuesto, suponen la reventación del gasto público en un país como este que tiene el gasto militar más obsceno de la región, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el gran debate que está aquí planteado en Venezuela. Yo no estoy planteando para la salud en Venezuela, y permíteme el símil médico, un analgésico, un antipirético para bajarle la fiebre. Yo estoy planteando tratar la infección profunda que la ha llevado a una postración que habría sido impensable en los tiempos de la generación de mi padre. Finalmente, doctor, ¿por dónde empezar? En caso de ser necesario o que ocurra, como, eventualmente pasará producto de esta crisis, porque sin duda alguna no es infinita, y producto de lo que está ocurriendo, millones de venezolanos han abandonado el territorio nacional, y es eso lo que ha provocado, entre otras cosas, la reacción de América Latina y en general de la comunidad internacional. ¿Por dónde empezar a construir el sistema de salud venezolano llegado el momento? Lo escuchamos. Por los cuatro grandes grupos de variables que ya te mencioné. Por reflotar su infraestructura, que está, la que tenemos hoy, que debiera estarse duplicando en este momento, está en una tercera parte inoperativa. En segundo lugar, por reflotar vía inversiones contundentes todo lo que tiene que ver con sus capacidades tecnológicas. Y aquí hay hospitales donde no tienen teléfono, mucho menos acceso a internet y mucho menos tecnología
en materia de imágenes médicas, laboratorios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la tecnología de Graham Bell de hace un siglo, no la tiene buena parte de los estudiantes de los hospitales en Venezuela. Y en tercer lugar, por reflotar, por reconstruir líneas de abastecimiento de suministros y medicamentos que sean confiables. No es que pongan un ministro a ver las cabinas amarillas, a ver a quién le compra antibióticos. Eso supone mantener, en términos de una política comercial seria que no tenemos, redes, líneas de crédito que permitan suponer que el medicamento que yo voy a requerir mañana debe llegarme ayer en la tarde, o sea que yo no voy a estar apurado y la dosis siguiente del paciente en riesgo, porque es que no se sabe quién nos quiere vender y hay que traer medicamentos de Pakistán, porque ninguna casa seria en Estados Unidos o Europa confía en una carta de crédito de un banco venezolano. Por ahí empiezan las grandes cosas. Entonces no es cuestión de que den aquí unos cuantos dólares para traer 2 gramos de un analgésico. Hay que operar en grandes, mover las grandes rocas que han trancado el problema de los suministros médicos en Venezuela. Y por último, lo que debería ser lo primero, es cambiar de una manera radical la política de recursos humanos en salud. Porque hoy en día tengo la impresión, por algunos números que me han llegado, de que puedan haber más médicos venezolanos colegiados ejerciendo en el exterior que aquí mismo en Venezuela. Eso tiene que ver con el hecho de que ningún muchacho alumno nuestro de posgrado que hoy están ingresando a sus menos de 30 años con su talento, su capacidad, no le puedo yo pedir que entregue la vida a un país que no le puede pagar, si acaso, en $1.50 diario. Entonces vienen los chilenos, que en tiempos de la doctora Bachelet generaron una política sumamente interesante, que es la en virtud de la cual se tornó Chile en un polo de atracción para el talento médico venezolano. Nosotros creemos aquí que evocando el espíritu del Che Guevara y de Salvador Allende, eso no hacen ni los chilenos. Ellos evocaron incentivos concretos que llevaron a que promociones enteras se trasladaran a las ciudades interioranas de Chile, ni siquiera a las grandes capitales. Nosotros tenemos que operar en términos de política y recursos humanos en el mismo sentido para que nuestros muchachos dejen de vivir alrededor de la nostalgia por Venezuela y vuelvan a llenar de fuerza y de energía nuestros hospitales públicos. ¿Se puede hacer eso en tiempos de revolución? No. Entonces tenemos que abrirle las ventanas a la transición democrática. Gracias al doctor Gustavo Villasmil por atendernos, acompañarnos como siempre, médico internista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue secretario de Salud de Miranda, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con la crisis, la emergencia en salud que afecta a nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alejandro Müller y los plásticos.
Sin plásticos es imposible concebir la vida moderna. Están presentes en nuestra ropa, calzado, celulares, cables eléctricos, automóviles, materiales quirúrgicos, empaques y muchos otros. El investigador Alejandro Müller, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, se dedica a estudiar la estructura de los plásticos con el fin de diseñar materiales con propiedades particulares. La mayoría de los plásticos comerciales son semicristalinos, lo cual no se refiere a su transparencia, sino a cuán ordenadas están las cadenas de moléculas que lo componen. Los plásticos poseen zonas cristalinas u ordenadas, pero a diferencia de los metales, también tienen zonas amorfas, en donde estas cadenas asemejan un plato de espaguetis. Müller se ha dedicado a descifrar cómo se ordenan estas cadenas y cuál es el impacto que los diversos arreglos tienen sobre las propiedades de los plásticos. Ha diseñado técnicas para determinar el tamaño y la distribución de cristales y ha estudiado cómo cambian las propiedades de los plásticos al reducir el tamaño de los cristales a escalas nanoscópicas, es decir, de 1/1000ª parte de 1 milímetro. Sus estudios, aunque lucen abstractos, tienen infinidad de aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, tanto los plásticos biodegradables, que ayudan a preservar el ambiente, como las suturas bioabsorbibles por el cuerpo humano, se degradan por procesos que involucran al agua. Los tiempos de degradación serán más largos mientras más zonas cristalinas existan en el material, ya que estas son más densas y de mayor dificultad de penetración que las amorfas. En otras palabras, la biodegradación de los plásticos depende de su cristalinidad. Mientras más cristalinos, más tiempo tardan en descomponerse. Alejandro Müller es miembro de la Academia de Ingeniería y del Hábitat. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la crisis en el sector salud, tratando de hacer un balance de este año 2018. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad y Asistencia Social. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Doctor, iniciaría conversación a partir de la encuesta de hospitales que se presentó cerrando este año, que hablan de una situación francamente precaria de los centros de salud. Pueden pasar nuestros hospitales más de 100 horas sin luz a lo largo de una semana. Más del 60%, casi 70%, han registrado fallas de electricidad, más del 40% de los laboratorios no presta servicio. En fin, ¿qué puede comentarnos? Bueno, fíjate, uno de los aspectos más relevantes de la crisis de salud que afecta a todos los estratos del país es justamente la crisis hospitalaria. Recordemos que en Venezuela hay alrededor de 240 hospitales que están distribuidos geográficamente y dependiendo de varias instituciones del Seguro Social, del Ministerio de Salud, lo que se llama el IPASME, que es la protección a los maestros, sanidad militar. Bueno, la crisis alcanza a todos los estratos y a todos los sectores. O sea, no se trata de que tú tengas, por ejemplo, una crisis en los 30 hospitales del Seguro Social o en los 170 del Ministerio de Salud,
sino que cualquiera que tú agarres como modelo, sea por ejemplo en Puerto Ayacucho, o sea en el Zulia, o sea en Carabobo, o sea en Monaga, vas a encontrar más o menos la misma tendencia, un deterioro muy fuerte de la infraestructura, sobre todo esa parte, digamos, que es tan clave para que no se caigan los edificios, que está correctamente impermeabilizado, esos son goteras y una cantidad de problemas por todas partes, y el problema de los servicios, que se ha venido agravando de tal manera que, mira, no es posible que el primer hospital de Venezuela, el Universitario de Caracas, ese hospital estuvo cerca de 12 días sin agua, apenas unas semanas atrás. O sea que efectivamente el problema es serio, es muy serio, y allí se está manifestando la incapacidad del gobierno para asumir ninguna política eficiente, ningún resultado, digamos, en esa materia. Ese es uno de los grandes problemas. Hay otro, pero digamos, es muy grueso, porque este es el punto de choque del enfermo que no tiene manera de ser resuelto su problema, sea una cirugía menor o mayor, sea por cualquier accidente cerebrovascular, una diabetes aguda. O sea, hay miles de problemas que se asocian con la capacidad de la estructura del edificio donde se presta, digamos, el servicio, para que eso dé algún resultado. O sea, evidentemente allí yo creo que estamos marcando el récord de todas las carencias que tenemos en materia de salud en Venezuela. Ahora, doctor, apelando a su experiencia, además incluso como exministro, creo que Venezuela jamás había vivido una situación similar en materia de salud como lo que estamos comentando. Quisiera su análisis, su opinión, porque decíamos en el corte anterior que a veces da la impresión que esto raya el delito de lesa humanidad, es decir, esa imposición intencional de privación de acceso a alimentos y medicinas. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, efectivamente yo sí creo y sostengo que aquí estamos enfrentados a un problema fundamentalmente ético, y ese problema ético se relaciona con eso que tú bien has dicho, un asunto relacionado con la salvación, pues, de la humanidad, del ser humano. Y entonces, efectivamente, esto tú tienes pocas posibilidades de medirlo, de cuantificarlo, porque, digamos, en todo ese manejo de información epidemiológica, tú encuentras mucha ocultación de datos, mucha maquillaje de datos. Entonces te cuesta saber, por ejemplo, cuántas personas con tal problema mueren por año. Pero fíjate, algunos datos que son muy relevantes. La muerte por malaria, a pesar de que son por supuesto llamativas, como toda persona que no tiene por qué morir, no son cifras escandalosas. Nosotros en estos últimos 2 años apenas hemos triplicado esa cantidad de muertes. Creo que vamos a tener un registro para este año de más de 750 personas muertas por esto. Bueno, eso es una cosa insólita, porque eso era prácticamente una casualidad, una dificultad, uno que otro enfermo que gracias a esa enfermedad tal o cual fallecía. Cuando tú revisas la mortalidad materna, no es posible que tú tengas cifras tan altas, o sea, con quintuplicado en apenas 3 o 4 años, ¿verdad? Que son las madres que mueren por cada 100.000 niños nacidos. Entonces, son cosas que son demasiado gruesas, demasiado llamativas para no pensar que estamos efectivamente frente a un delito por acción o por omisión, pero un delito de lesa humanidad. Yo creo que eso está absolutamente claro. Eso es lento en el sentido, digamos, de hacer una documentación completa del fenómeno, pero eso habrá que hacerlo, porque estos son crímenes sin castigo y en algún momento tendrá que actuar una justicia dedicada, digamos, a lo transicional para que eso tenga un responsable o muchos de los que fueren y esa gente pague su culpa. Usted mencionaba el impacto que ha tenido la malaria, una enfermedad que en su momento fue erradicada en nuestro país, así como el sarampión y otras que, por cierto, han encendido las alarmas en la región, el impacto que esto está teniendo en los países vecinos. Yo quisiera su comentario, al regreso de la pausa en torno a estos temas, la dimensión de lo que está ocurriendo, si existen cifras, aunque no oficiales, sobre, bueno, el impacto de, insisto, enfermedades que en su momento fueron erradicadas en nuestro país. Le dejo la inquietud, vamos a la pausa, regreso. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la crisis, la emergencia en el sector salud. Nos acompaña vía telefónica el doctor Rafael Orihuela, exministro de Sanidad y Asistencia Social, y deja una inquietud en torno a enfermedades que habían desaparecido en Venezuela o estaban controladas, la malaria, el sarampión y otras. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, recordemos primero que nada, y esto es muy importante, que ese conjunto de enfermedades que se llaman enfermedades endémicas, que afectan a muchos países de lo que hoy llamamos el tercer mundo o la franja intertropical del planeta, ese conjunto de enfermedades tienen dos grandes mecanismos de prevención. Uno es lo que se llaman las vacunaciones, que tú utilizas en grandes programas que van a ser recibidos sobre todo por los niños pequeños recién nacidos y hasta los 10, 15 años de edad. Y entonces la vacuna, digamos, te protege contra por lo menos 8, 10, 15 enfermedades que son importantes porque son enfermedades de tipo endémico, epidémica. Y las otras son las que se controlan por lo que se conoce como la medida de saneamiento ambiental y la acción contra los transmisores, porque son ellas justamente, tienen un mosquito atravesado en la transmisión de la enfermedad y en la perpetuación entre los seres humanos. Hay las dos cosas en Venezuela. Cuando tú agarras cualquier medidor, cualquier indicador, te das cuenta el nivel, el tamaño del fracaso. Por ejemplo, en lo que se previene por vacuna, tú tienes por lo menos 6 vacunas, vamos a decir, de los caballitos de batalla, que son las 3 de las que producen bacterias, que son la difteria, la tosferina y el tétano, y luego tienes entonces las virales, que incluyen el sarampión, la parotia y la rubiola. Hay otras, por supuesto, pero estas son, como decir, digamos, con las que más se batalla, porque producen más casos, porque producen más muertes. Bueno, estamos viviendo en tiempo real, ya 2 años, una epidemia de sarampión
que de paso lo andamos exportando para toda América Latina. Somos como el principal país responsable de la reactivación del sarampión en América Latina, y eso no tiene control. La epidemia de difteria, que ya va a cumplir 3 años con nosotros, tampoco tiene control. Y cuando tú mides, bueno, ¿por qué es que ocurre esto con tales gravedad, con tales magnitudes tan desastrosas? Bueno, cuando tú chequeas cuántas personas que debieron haber sido vacunadas no fueron vacunadas, te encuentras que más de la mitad no lo fue. Recordemos también que en Venezuela nacen más o menos unos 600,000 niños nuevos por año. Si tú dejas vacunar la mitad, estás teniendo una cifra altísima de 300,000 niños sin vacuna, que en un rango de 3-4 años son 1.200.000, 1.500.000. O sea, esa masa expuesta a enfermarse porque no fue vacunada te genera un enorme problema de salud pública. Y en el otro campo, en el campo de lo que se previene por saneamiento ambiental y por uso, eliminación de transmisores de mosquitos, tiene, digamos, grandes caballos, pero los dos grandototes siguen siendo malaria y dengue. Este año 2018, va a cerrar con toda seguridad con cifras por encima de 1 millón de enfermos de malaria. Esto es demasiado grave, demasiado escandaloso. Nosotros tuvimos, en el peor de los casos, en ese hueco muy largo que va entre 1945 y 1970, tuvimos cifras de 6.000, 8.000 enfermos por año, que ya era un escándalo, ¿verdad? Pero llegar a estos extremos de que tuviste el año pasado casi 500.000 casos registrados, después 700.000 y ahora vas para 1 millón, eso es una cosa verdaderamente intolerable. Peor que Haití es nuestro desempeño en materia de control de malaria. Luego tienen las otras. Con dengue pasa lo mismo. Dengue, digamos, se apaga, se prende, se mantiene más o menos porque no hay vacuna, tiene que, digamos, sanear el ambiente. Bueno, ya arrancamos otra vez un pico de dengue que tiene como 5 meses corriendo, que va a seguir corriendo, que va a seguir dando un número de casos, y con un agravante importante, que esta comunicación inesperada, tan cerrada, Cuba-Venezuela, nos ha traído también problemas de allá para acá. Y allá ahorita en este momento hay una epidemia en pleno desarrollo que tiene que ver con lo que llaman el dengue tipo 1, que produce problemas de tipo hemorrágico muy importantes, y nosotros no estamos en condiciones de preparación para enfrentar un cambio en el modelo que recibimos acá en Venezuela, los tipos que causan nuestro dengue, que son fundamentalmente el 2 y el 3. Ahora, ¿qué pasa? Eso está en lista de espera. Así como dengue y como malaria, tiene a chikungunya, que también va y viene, se alborota, se apaga un poquito, pero que no ha podido ser controlado todavía en Venezuela. Tiene Zika virus, tiene una reciente brote grande de lo que se llama fiebre mayaro, que también tiene que ver con transmisión por picadura. Tiene un problema serio en toda la zona de Barinas y Portuguesa con lo que se llama la fiebre hemorrágica venezolana, que no es un mosquito, sino es un ratoncito que transmite, pero también genera un problema de salud pública importante. Y tiene entonces, digamos, una cantidad de amenazas que tienen que ver directamente con la falta de control, con la falta de estar encima de los problemas. Ahora, doctor, con relación al sarampión, nos llamó poderosamente la atención un informe, un reporte de Naciones Unidas, donde advertían que los casos habrían crecido más del 30% a partir de 2016 en todo el mundo, afectaron regiones de las Américas, Mediterráneo Oriental y Europa, causando más de 100.000 muertes, en particular de niños. Y una de las razones fundamentales es Venezuela, es el colapso del sistema de salud en nuestro país. Allí mencionaban, bueno, las falsedades respecto a la enfermedad y la propagación de este tema de las vacunas en Europa. Mencionaban lo que ocurre con la cobertura de inmunización en África, pero la tercera razón tiene que ver con de la región. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate, si tú tienes un brote, aquí hubo un brote grande en el año 2002-2003 que se controló, hubo cerca de 5.000 casos en total. Eso de pronto procede de otro país. De pronto, en este lío con el arco minero, que tenemos un caos gigantesco y urbano de una población flotante muy numerosa, de pronto eso se hace posible que aparezca un caso. El problema es que ese caso que aparece encuentra una población no vacunada, que es el terreno fértil para que se produzcan muchos. Y esos muchos casos entonces tienden a ir, digamos, llenando la geografía nacional, y donde más se mueve la sociedad, la población. En nuestro caso tenemos 2.500 kilómetros de frontera, y tenemos una frontera muy activa con Colombia y una muy activa con Brasil, con Guyana, tenemos a Trinidad muy cerca, tenemos a Panamá muy cerca. Entonces, claro,
allí se da toda la expansión, digamos, las condiciones para que si tú no eres eficiente en el manejo de tu problema en tu país, porque si tú vacunaras adecuadamente no pasaría nada de lo que estamos contando, eso no existiría. Existe porque tienes una población de 50% o más que no es vacunada adecuadamente, no contra sarampión, contra varias enfermedades. Entonces, ese es el problema de fondo. Luego, después que eso se va, que se riega, en el caso concreto de Brasil ha habido más de 1.600 casos que están asociados con un transmisor procedente, digamos, de Venezuela, también en Colombia, incluso en Ecuador han habido casos que están más lejos, pero han habido casos en Perú también. Bueno, y entonces tú tienes ya no un problema de una nación, sino un problema de un pedazo, de un continente que tiende a hacerse crónico, pues entonces se dificultan las campañas de control. Un problema muy grave que tiene Venezuela y su frontera, digamos, hacia abajo, hacia la frontera sur, con todo lo que tiene que ver con la Amazonía, es que hay una población desasistida, la población Yanomami, que está metida en un monte muy profundo donde nace el Orinoco. Mira, esos son 40, 50 mil personas que estas epidemias los matan a todos. Eso se está advirtiendo desde hace más de un año. Mire, pues hay que apurarse, hay que meterle duro a eso. La ayuda que no ha llegado, que no es mucha, pero ha llegado, llega a través de una cosa que se llama la FUNAI, que es Fundación Nacional de Asistencia al Indio, que es de origen brasileño, que trabaja en Brasil, también en Colombia lo están haciendo. Pero este es un problema que si tú no lo abordas como nación, como país, si no lo asumes como pues estamos fregados, pues entonces vas a tener allí esos pequeños focos crónicos que siguen, bajan, se apagan, se prenden, y es lo que te quita las cartas, que de la que por lo menos Venezuela posee una carta de erradicación de sarampión que data de 1995. Bueno, una vez que tú tienes más de 10 meses sucesivos teniendo enfermos de sarampión en un país X, en ese país desaparece la condición de erradicación. Vuelves otra vez, digamos, a la fase de enfermedad endémica. Y es lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo hoy, exactamente. Doctor Rafael Orihuela, gracias por atendernos, acompañarnos. Fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, expresando opinión a propósito del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con la crisis, la emergencia en materia de salud que afecta a nuestro país, a Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Wilizar Calla, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Oriana Urbina, en la edición y montaje de Martínez Monasterios, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.